¿Saben cuánto aspira a ganar Pfizer por la venta de su vacuna este año? ¿Tienen alguna idea? 81.000 millones de dólares. Una institución como la nuestra, Instituto Finlay de Vacuna Pública, de un país pobre como Cuba, que sabía que si tenía dinero no iba a poder comprar sus vacunas, tenía la responsabilidad de generar vacunas para poder salvar a la población cubana. Y por lo tanto, lo principal es la salud. Tenere immagazzinato con un semplice frigorifero da campeggio invece che gli 80 gradi sotto zero. Este es el virus SARS-CoV-2, esta es la célula humana. El SARS-CoV-2 tiene una estructura como una llave que reconoce el receptor sobre la célula diana. En nuestra institución y en el Centro de Inmunología Molecular se obtuvo por vía recombinante esta región y esa sería la vacuna, con el objetivo de que se produjeran anticuerpos que bloquearan la unión del virus con la célula. Y bueno, esta es precisamente la vacuna que nosotros usaremos en este ensayo. Es el dominio de enlace del receptor, dos moléculas unidas entre sí para hacerlo más inmunogénico, y en gel de hidróxido de aluminio, que es un ayudante común que usan la mayor parte de las vacunas. Vamos a presentarles algunos resultados. En un grupo se puso la vacuna, otro grupo placebo y un panel de convalecientes cubanos. Esta, donde dice T0, es la respuesta antes de vacunar. Y acá la respuesta después de vacunar. Como pueden ver, los niveles de anticuerpos son muy elevados. También hemos demostrado que esta vacuna induce inmunidad celular, es decir, mediada por linfocitos T efectores.
desarrollado la ciencia desde el inicio del triunfo de la revolución. Y hay muchos centros científicos que han ido especializándose en diferentes materias de ciencia. Y uno de los desarrollos fundamentales fue el desarrollo de la biotecnología. Y nosotros contamos con varios centros de la biotecnología que hoy están fundidos en una gran empresa biotecnológica que se llama Biocuba Pharma, donde hay centros de la industria farmacéutica y centros biotecnológicos. Es uno de los centros que ha participado con mucha fuerza en los estudios estos de la vacuna, para obtener vacunas contra la COVID, ha sido el Centro de Inmunología Molecular, que es un centro que tiene como base la tecnología de fermentación de células de mamíferos, que permite la producción de proteínas glicosiladas complejas. Otro de los centros es el Centro de Ingeniería Genética, que tiene como base la fermentación en bacterias y también en levaduras de proteínas menos complejas. Y otro de los centros, el Instituto Finlay de Vacunas, que ha sido líder de las vacunas soberanas, ha sido el promotor de las vacunas soberanas, que es un centro que ha hecho por más de 30 años vacunas para los niños cubanos. Vacunas, de hecho, la mayor parte de las vacunas que se le ponen hoy a los niños en el programa de vacunación son hechas en Cuba, 13 vacunas. En Cuba hacemos 8 vacunas. Fidel, con su visión absolutamente inmensa y larga, vio que Cuba, un país pobre, tenía que desarrollar al ser humano, tenía que hacer de Cuba un país de profesionales capaces de desarrollarse por sí mismos. Y la ciencia es al final lo que puede permitir el desarrollo en cualquier sentido. Y una ventaja que también tiene Cuba es que Cuba, justamente por el sistema social que tenemos, promovemos mucho la alianza entre instituciones, el trabajo conjunto, todo es de todos. Ningún centro pertenece a ninguno de nosotros, el centro es del Estado, de manera que ante una situación de país todo el mundo se une y las instituciones, por supuesto, cada una puso lo que mejor sabía hacer. O sea, el proyecto donde nosotros hemos, como Centro de Inmunología Molecular, trabajado más fuertemente ha sido en el proyecto de las vacunas soberanas. El Instituto Finlay tenía plataformas para el desarrollo de vacunas conjugadas, que son muy buenas para, por ejemplo, para respuestas inmunes en niños, en jóvenes, también por supuesto en personas adultas, pero porque esas vacunas conjugadas permiten activar muy bien el sistema inmune, conllevan en sí mismas inmunopotenciadores que son importantes para el desarrollo de vacunas. Y el Centro de Inmunología Molecular tenía el desarrollo de biotecnológico que nos permitía juntos hacer el antígeno de la vacuna y el adyuvante de la vacuna, pues las vacunas son preparados que inmuniza a la persona, activar el sistema inmune, eso lo aporta el adyuvante, y que esa respuesta que se activa sea específica, eso lo aporta el antígeno. Yo creo que Fidel y los que nos regalaron esta patria libre, que vieron que el desarrollo de un país, siempre que tenga ciencia detrás, va a ser mayor. Para Cuba era imprescindible. Un país que está bloqueado, que no tiene acceso como otros a la compra de lo mismo de alimentos que de medicamentos, que de materias primas, tiene que desarrollar su propia salud, su propia economía, sus propios profesionales para poder subsistir. Yo tuve la ilusión cuando la pandemia empezó de que este mundo cambiara un poco. Sin embargo, después con el decurrir del tiempo empezamos a ver que empezaron algunos a robarse los barcos con nasobucos que iban para un país, se lo empezaron a robar para otro, empezaron a querer hacerse de vacunas que se estaban haciendo en un lugar, robarse todas las vacunas para otro lugar, los respiradores incluso. Entonces, de manera que era obvio que el mundo desgraciadamente no había todavía aprendido con esto que todos somos humanos, que todos somos iguales y todos necesitamos de todos. Entonces, ante esto, Cuba una vez más tuvo que valerse de sí misma. Cuba sabía que si no hacíamos nuestras propias vacunas íbamos a estar en la cola, en los últimos, para un día la población cubana ser vacunada. Sin embargo, Cuba hoy llega a tener más del 90% de la población vacunada. Entonces, eso ha llevado mucho esfuerzo, porque por supuesto nosotros hemos seguido bloqueados y de hecho en medio de la pandemia se recrudecieron las medidas del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba. No pueden soportar tener a un país soberano tan cerca, resolviendo los problemas suyos y los problemas de otros pueblos del mundo. Lamentablemente tenemos el bloqueo de nuestros vecinos americanos
que no dejan que adquiramos algunas tecnologías, dígase equipamiento, dígase piezas de repuesto, y es por eso que no podemos mostrar lo que hoy tenemos, porque ellos automáticamente lo bloquearían en el mercado internacional y sencillamente para que no podamos hacer vacunas, para que no podamos hacer nada y para que Cuba no se siga desarrollando, porque ese siempre ha sido el objetivo de ellos, asfixiarnos en todos los frentes posibles. Es por eso que lamentablemente no pueden firmarlo todo. Una vez que identifican los proveedores que comercializan con nosotros, los bancos que operan con nosotros, los sancionan, les ponen millones de dólares de multa para que les sirva de escarmiento para que no comercialicen con nosotros. Y ese es el método que ellos usan durante muchísimos años. Existe mucho proteccionismo con respecto a los medicamentos en general, no solamente a las vacunas. Es un mercado dominado por las grandes farmacéuticas que han tratado de imponer barreras y barreras difíciles de vencer, sobre todo teniendo en cuenta que los estándares regulatorios cada vez son más altos, son más costosos y por lo tanto, como cada vez son más altos y son más costosos, terminan convirtiéndose en barreras. Por ejemplo, el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura es un cumplimiento donde el estándar de las buenas prácticas de manufactura cada vez va creciendo más. Y es verdad que el estándar de la técnica va subiendo. Lo que pasa es que ese subir del estándar de la técnica es muy costoso. Y no siempre lo que cuesta ese estándar es algo que esté asociado con garantizar una calidad todavía superior. Bien, porque en cierta medida esta competencia es una competencia que tiene que ver también justamente con imponer barreras. Con imponer barreras, las grandes farmacéuticas han tenido miles de millones de dólares para desarrollar las vacunas y por lo tanto pueden imponer tecnologías de control, de análisis, de seguimiento, de producción que son tecnologías muy costosas. Y por lo tanto esto va en contra de tecnologías más sencillas, probadas durante la historia, pero que quizás no compiten con los estándares internacionales que están establecidos. Entonces eso hace que insertarse en el mercado farmacéutico mundial desde Cuba, desde un país pobre, con mucho conocimiento, con mucha historia de desarrollo de productos, pero realmente sin los fondos financieros que disponen las multinacionales y por lo tanto, bueno, que justamente vienen a partir del retorno que obtienen. Por ejemplo, una empresa como Pfizer que aspira a ganar 81 mil millones de dólares por la venta de su vacuna, realmente puede darse el lujo de invertir varios miles de millones de dólares en sus instalaciones productivas, en su estándar. Es proteccionismo, proteccionismo crudo. Proteccionismo que existe para todo, no existe solamente para los productos farmacéuticos, pero en el campo de las vacunas este proteccionismo realmente es un proteccionismo muy fuerte, de tal manera que te encuentras con recomendaciones de la OMS como una aspiración que pudiera pensarse que es global, pero que en la práctica no es global. Porque en la práctica hay un soporte muy importante de las potencias capitalistas a la OMS y por lo tanto eso termina induciendo a establecer normas que no necesariamente son las normas que garantizan 100% la calidad. Te pongo un ejemplo, la mayor parte de los países en el campo de las vacunas, la mayor parte de los países de América Latina o del mundo pobre producían su vacuna DPT, que es la vacuna más sencilla de todas. Esa vacuna de DPT es una vacuna muy segura y se usaba en los niños de cada país casi que producía su vacuna de DPT, difteria, tétanos y tosferina. Sin embargo, el estándar de producir DPT fue creciendo porque a las grandes multinacionales les interesaba que no hubiesen tantos productores de DPT. Como conclusión de esto, la mayor parte de las fábricas que producían DPT tuvieron que cerrar porque los precios de DPT eran demasiado bajos y no merecían una inversión muy grande en esos lugares. Con consecuencia, muy pocos productores de DPT, no alcanza la DPT en este momento y como consecuencia de esto, ahora los precios de DPT suben. Y en definitiva, la capacidad que tenían algunos países de producir sus vacunas, la perdieron. En definitiva, terminamos dependiendo de
terminamos dependiendo de comprar las vacunas y terminamos dependiendo del mercado de vacunas. Cuba, al tomar la decisión de generar su vacuna soberana, entiende muy bien esto, y realmente el propio nombre, la vacuna soberana, significa que necesitamos tener soberanía en la producción de nuestras vacunas para poder tomar nuestras decisiones y no depender como país pobre que algo que sobra en el mercado nos lo den en un momento determinado, sino poder tomar la decisión. Eso es lo que nos ha permitido vacunar a toda la población. No obstante eso, los cubanos somos insistentes y nosotros, bueno, vamos a seguir luchando. Este ensayo que hemos hecho con Soberana Plus, de reforzar a un grupo de italianos que han venido a Cuba en un son de amistad muy importante y un son de solidaridad muy importante. Este ensayo evidentemente persigue, entre otras cosas, demostrar que justamente nuestras vacunas tienen muy buen perfil de efectos adversos e inducen una respuesta inmune muy buena, comparable al de cualquiera de los producidos, quizás con mucho menos recursos, pero con mucho más esfuerzo y dedicación. Entonces es un poco eso. Es una batalla compleja. Es una batalla compleja el lograr un reconocimiento internacional. Es una batalla compleja porque hay que lograr un reconocimiento internacional en el mundo científico. Estamos luchando con los artículos que pasan por peer review. Lo estamos luchando con una precalificación OMS que para al menos 2 de las vacunas soberanas la vamos a iniciar a principios del año que viene. Es un proceso largo, ¿verdad? Y hay que prepararse para un proceso que pueda ser largo, que pueda tener muchos obstáculos. Y por supuesto estamos buscando opciones de introducir esta vacuna en Europa, para lo cual tenemos que lograr producirla en Europa. Y estamos al habla con algunas de las compañías europeas que pudieran estar interesadas. Y nosotros, bueno, tenemos un acuerdo de colaboración de muchos años con el Instituto Pasteur de Irán. En este momento las vacunas soberanas se están aplicando en Irán, en niños en Irán incluso. A partir de los acuerdos que tenemos, una producción cooperada con el Instituto Pasteur. Tenemos además, la vacuna está aprobada ya para su uso en Nicaragua y en Venezuela, y se está aplicando a la población infantil en Nicaragua y Venezuela. Y estamos trabajando con Vietnam también. Estamos trabajando ahora con otros países que estén interesados, porque en definitiva, para introducirla en un país, lo que se necesita es el reconocimiento de las autoridades regulatorias de los dos países. Estamos hablando de alrededor de 500.000 de trabajadores en el sistema sanitario. Más de 100.000 médicos para Cuba y para el mundo. Hoy tenemos más de 11.000 consultorios del médico de la familia. Hoy tenemos 450 policlínicos. Hoy tenemos 150 hospitales a lo largo y ancho de todo el país. Muestra de esa voluntad política y que lo social es lo más importante para esta sociedad socialista. Aportando no solamente a Cuba, sino también al mundo. 57 brigadas para 42 países, más de 5.000 trabajadores de la salud participaron también en esta brigada y que se sumaron a los 28.000 que teníamos ya en 58 naciones. Siempre tratando de desarrollarnos, de sostener una salud pública que es gratuita, que es accesible. Tuvimos que hacer prácticamente poner toda la intención necesaria para lograr la sapiencia para combatir esta epidemia. Fue una actuación de miles y te diría de cientos de cubanos que también participaron, como te decía anteriormente. Fue un esfuerzo mancomunado de todos los organismos y de la Administración Central del Estado. Y creo que fue un esfuerzo también decisivo a la hora de enfrentar el tema de la COVID. Mucho compromiso, mucha humanidad por parte de las cubanas y los cubanos. El desarrollo, como te decía, potencialmente del tema de las vacunas, aún con el país bloqueado. Amigos solidarios como ustedes también donando su pequeño esfuerzo con el tema de las jeringuillas desechables para que llegaran en el momento oportuno, para que llegaran también antibióticos, insumos médicos como la propia mascarilla. Nos obligó a desarrollarnos propio la ciencia, construyendo o diseñando una fábrica incluso de mascarillas sanitarias, de lo que tenía que resolver el vestuario de los propios médicos para la atención en la zona roja, el realizar los hisopos, el esfuerzo del país de construir 16 laboratorios de biología molecular para que todo el país tuviera su PCR que le costaba alrededor de $50 en un país bien bloqueado y que no se escatimó
a la hora de realizar el PCR a las cubanas y los cubanos para tener un diagnóstico exacto. Pero supimos, como una vez más, sobreponernos a estas cosas y enfrentar la COVID. Hoy tenemos una situación muy favorable para las Américas y para la región, y contamos, bien te decía, incluso ayer en una conversación un poco informal contigo, te decía que hay muchos países desarrollados hoy que ni siquiera tienen un candidato vacunal. Y gracias a la voluntad política, a lo que concibió nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, hoy tenemos una biotecnología para Cuba y para el mundo, aun cuando los americanos y otras potencias del mundo no lo quieran reconocer. Pero nosotros hoy tenemos un efecto de inmunización en la primera dosis a un 99,9. Es decir, que estamos dando pasos. Incluso tú conoces lo que está pasando con Soberana, con Abdala, y la inmunidad que ha logrado la población cubana, que hoy estamos abiertos al mundo, en el turismo, en las exportaciones, en una política con los países de ayuda humanitaria, como siempre lo hemos hecho, y de solidaridad, como ha expresado nuestro comandante en jefe. Somos de estirpe internacionalista y compartimos lo que tenemos. Nuestro país no lanza bombas contra otros pueblos, ni manda miles de aviones a bombardear ciudades. Nuestro país no posee armas nucleares, ni armas químicas, ni armas biológicas. Las decenas de miles de científicos con que cuenta nuestro país y sus médicos han sido educados en la idea de salvar vidas. Estaría en absoluta contradicción con su concepción poner un científico o un médico a producir sustancias o bacterias o virus capaces de producir la muerte a otros seres humanos. En nuestro país se hacen investigaciones para curar enfermedades tan duras como la meningitis meningocócica, la hepatitis, a través de la búsqueda de vacunas o de fórmulas terapéuticas a través de la inmunología molecular, y avanzamos por esos caminos. Y ese es el orgullo de nuestros médicos y de nuestros centros de investigación. Decenas de miles de médicos cubanos han prestado servicios internacionalistas en los lugares más apartados e inhóspitos. Nuestro país será capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas.